Aleluya. ¿Cómo están? Qué bendición nuevamente poder encontrarnos a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor. La verdad que para mí es un privilegio, es una bendición cada vez que me conecto para transmitir la palabra de Dios, porque agradezco a todos aquellos que están escuchando los mensajes, porque realmente me están bendiciendo. Realmente que les agradezco que me presten sus oídos, su entendimiento para escuchar la palabra, porque bueno, como siervo de Dios quiero cumplir mi función como pastor en la tierra y bueno, cuanto más personas me escuchen, para mí es mejor. Así que soy tan bendecido yo como son bendecidos ustedes, ¿no? Porque considero que pasé tiempo con el Señor para transmitirle una palabra que realmente le pueda transformar la vida. Y hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, ¿no? Cómo separarse de los demonios, cómo separarse de los demonios. Algo que tristemente se predica muy poco y por ese motivo hay muchísima gente dentro de las iglesias enfermas, con depresión, con tristeza, con ira, con envidia, con celo, con todo tipo de enfermedades. Y esto es todo por causa de qué? Porque los demonios tienen posesión del cuerpo de esa persona y bueno, hacen la obra destructiva que el diablo les ordena que tienen que hacer, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poquito de esto para ver cómo podemos separarnos de los demonios y tener una vida verdaderamente cristiana, ¿no? Como un creyente genuino, auténtico, donde Jesucristo se pueda manifestar a través de nuestro cuerpo. Y para eso quiero empezar en el versículo de Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice lo siguiente: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una vez más lo voy a leer. Dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una cosa que nosotros tenemos que tener muy claro es que toda la Biblia, toda, absolutamente toda la Biblia, de principio a fin, es inspirada por Dios. Pero que sea inspirada por Dios no quiere decir que toda la Biblia sea palabra de Dios. Entonces, acá donde nosotros tenemos que prestar muchísima atención, porque ¿qué pasa? En la Biblia, por permiso de Dios, está la palabra de los hombres, está la palabra del diablo, está la palabra de demonios, está la palabra de ángeles. Entonces, por eso tenemos que prestar muchísima atención para discernir cuáles son las palabras de la Biblia que nosotros debemos dejar trasladar a nuestro corazón. Porque si nosotros dejamos que todas las palabras que están en la Biblia se trasladen a nuestro corazón, vamos a convertir piedras en pan, nos vamos a tirar del pináculo del templo y vamos a aceptar todas las tentaciones que el diablo nos ofrece como se las ofreció a Jesucristo. Por eso el Señor es muy claro acá que Él no ha venido a abrogar la ley y los profetas. ¿Qué significa la ley? La ley significa la personalidad de Jesucristo. La ley es la personalidad de Dios Padre escrita, para que nosotros la traslademos a nuestro corazón y adquiramos la personalidad del Hijo de Dios. Entonces, tanto la ley como los profetas son dos cosas fundamentales que nosotros debemos trasladar a nuestro corazón. Eso es en lo que nosotros nos debemos enfocar. Eso debe ser lo que debe tomar nuestro corazón para nosotros adquirir la personalidad de Jesucristo. Y cuando la Biblia se refiere a profetas, se refiere eh, respecto a la ley se refiere especialmente a la personalidad de Jesucristo, pero cuando habla de profetas, habla de todos los hombres antiguos que inspirados por Dios, transmitieron la palabra y transmitieron las revelaciones que recibieron de Dios para que nosotros la vivamos en el futuro. Cuando se refiere también a Jesucristo, se refiere a todos los hombres que escribieron la escritura por causa de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a identificar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los hombres eran inspirados por el Espíritu de Dios venía sobre ellos y profetizaban. En el caso después de que vino Jesucristo, ya los discípulos de Jesucristo no lo hacían por inspiración, sino porque lo hacían por presencia. Así que se puede decir que lo que escribieron los discípulos después de que vinieron de Jesucristo eran las mismas palabras del Señor Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive dentro de él, él escribía, ¿por qué? Porque Jesucristo estaba usando su cuerpo para dejarnos a nosotros las escrituras para que las aprendamos y podamos prevalecer sobre la obra del enemigo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos trasladar a nuestro corazón. La ley,
lo que nos dejaron los profetas y todos aquellos siervos que vinieron después de Jesucristo. Ahora, para que esto suceda, para que nosotros podamos adquirir esa personalidad santa y pura del Señor, hay dos cosas que son imprescindibles. Primero, tiene que actuar ahora directamente el Espíritu Santo. Todo lo que se hace fuera del Espíritu Santo no pertenece al reino de Dios. Por eso cuando Jesucristo vino dijo, el reino de los cielos se nos ha acercado, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el Espíritu Santo estaba dentro de él. Entonces el reino de los cielos se nos había acercado. Después que Jesucristo ascendió a los cielos, dijo que era necesario que él ascendiera y estuviera al lado de su Padre. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo viniera y pudiera tomar el control de nuestro cuerpo. Entonces es imprescindible la presencia del Espíritu Santo para que todo lo que se haga sea dentro del reino de Dios. Y lo otro sumamente importante es encontrar al mentor, a la persona que el Señor estipuló desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nos dé dirección a nuestro espíritu. Son las dos cosas fundamentales. No hay obra del reino de Dios que se pueda hacer sin la presencia del Espíritu Santo. Y tampoco hay palabra dada por el pastor que tenga una influencia positiva dentro del reino si ese pastor no es totalmente tomado por el Espíritu Santo. 100% para que mi palabra hoy haga en efecto en su vida, esta palabra tiene que estar ungida completamente por el Espíritu Santo. Yo pasé tiempo con el Señor, yo estuve orando delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor me tome por completo y en esta hora mi palabra cumpla la función que el Padre Celestial quiere obrar en cada uno de los que me escuchan. Entonces, esto es muy importante, porque solamente hubieron algunos casos específicos donde Dios trató directamente con las personas. Por ejemplo, Saulo de Tarso, que el Evangelio le fue revelado directamente por el Señor Jesús, el apóstol Pablo. Pero en general, en el común denominador, todos los demás recibimos la palabra por la influencia de un mentor. Entonces, por eso el Evangelio muchas veces, cuando lo empezamos a entender, es locura para el mundo. Sin duda, es locura para el mundo. Porque definitivamente, la persona más importante para cada uno de nosotros, y debe ser nuestro pastor. O sea, cuando uno conoce el Evangelio y entiende que depende 100% de la palabra que el pastor le predica, y el pastor pasa a ser la persona más importante de su vida, es más importante que su marido, es más importante que sus hijos, es más importante que sus padres. ¿Por qué? Y porque es la palabra del pastor la que Dios está usando para indicarle el camino al cielo. A usted no le indica el camino al cielo ni su marido, ni su hijo, ni su padre, a no ser que sea justamente el elegido de Dios, el ungido de Dios, y bueno, tiene la bendición de que esa persona llegada a usted es el que le está indicando el camino al cielo. Pero si no, el pastor es la persona más importante de su vida. Por eso el Evangelio parece una locura, porque de repente usted conoce a una persona, el Señor se lo identifica como su pastor y ahora debería ser la persona a la cual usted le debería dar más importancia. Y cuando un creyente conoce verdaderamente el Evangelio, entiende que por la persona que más tiene que orar es justamente por su pastor. Porque claro, el espíritu de él depende 100% de lo que el pastor le va a enseñar. Entonces, una persona cuando realmente ama a Dios y se ama a él mismo, y lo que hace es orar por su pastor. ¿Para qué? Para que cada vez que el pastor presente una palabra, sea la palabra que realmente el Padre Celestial me quiere dar para que mi vida sea transformada. Entonces el pastor se vuelve la principal persona en la vida y es por la cual el creyente tiene que orar. ¿Para qué? Para que esté lleno de la presencia de Dios y le indique el camino correcto. Entonces, y esta revelación de quién es el pastor de cada persona, esta es una revelación divina que viene de parte del Padre. Esto lo podemos ver, vamos a buscar el pasaje para poder leerlo. El Mateo 16, versículo 13, dice lo siguiente, es muy importante esto. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Escuche bien, porque estas personas que identificaron a Jesucristo de esta manera
Son personas que se fueron con la bendición, pero no se fueron con la salvación. No se fueron con la bendición de entrar al cielo. Simplemente se pudieron llevar su milagro. ¿Por qué? Porque lo identificaban con alguno de los profetas. ¿M? Los profetas hacían milagros, los profetas hacían señales, los profetas daban palabra, pero ninguno se salva por seguir a un profeta, ninguno se salvó por seguir a Jeremías, ninguno se salvó por seguir a Elías. O sea, no hay salvación en los profetas, no hay salvación. Entonces, todos aquellos que identifican a Jesucristo como uno de los profetas, tristemente se van delante de su presencia sin entender cuál es el fundamento de acercarse a Jesús. Ahora, miren lo que Jesús le pregunta ahora a sus discípulos. Y le dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Acá la cosa cambia. Le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces acá la cosa cambia completamente, porque Pedro no lo identificó por lo que él hacía, sino por lo que él era. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender para poder encontrar a ese pastor que nos va a guiar camino al cielo. ¿Qué personalidad tiene adentro para que nos guíe de la forma correcta? No puedo identificar a mi pastor porque es el que me puede sanar, porque me puede liberar, porque me puede dar una palabra que me puede transformar la vida. No, tengo que identificar en él al Hijo de Dios. Desde el momento que Pedro identificó en Jesucristo al Hijo de Dios por la revelación del Padre, porque esto tiene que venir por revelado del Padre. El Padre sabe realmente con qué intención nosotros nos acercamos a su Hijo. Si es con el deseo solamente de buscar un beneficio espiritual o porque realmente entendimos que a través de su Hijo nuestra vida puede ser transformada para siempre y alcanzar la salvación para entrar al reino de los cielos. Entonces es sumamente importante porque después que Pedro lo identificó como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le dijo, y sobre esta roca edificaré la iglesia. ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es la roca a la que se refiere Jesucristo? Y la roca es el Padre, saber que hay un Padre en los cielos y que hay un Hijo que fue enviado a la tierra para que a través de él nosotros podamos entrar al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las cosas, tú estás preparado para recibir mi enseñanza porque la vas a obedecer. Eso es lo que pasa. Desde el momento que nosotros entendemos que hay un Padre en los cielos y que Jesucristo es su Hijo, el único camino para entrar al cielo, ¿y qué otra cosa vamos a hacer nosotros que obedecer? ¿Quién se atrevería a desobedecer esa tremenda revelación? Entonces, el problema que hoy tenemos es que hay mucha gente sin revelación del Padre y por lo tanto no les alcanza con la revelación del Hijo, porque el Hijo es solamente el intermediario. La vida espiritual, la vida del verdadero creyente empieza cuando se conecta con el Padre. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que Jesucristo es el conducto, el que nos lleva al Padre. Pero acá el objetivo principal es encontrarnos con el Padre. ¿Para qué? Para que el Padre nos dé constantemente las directivas divinas de lo que tenemos que hacer para no salirnos de su voluntad. Como dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que el hecho de encontrarnos con Jesús es para encontrarnos con su Padre y que nosotros podamos hacer la voluntad que Él nos da todos los días. Entonces, esto es sumamente importante. Entonces, el mayor tormento que puede recibir una persona que se perdió, una persona que realmente tuvo que ser lanzado al lago de fuego, es el hecho de haber desperdiciado todos los banquetes espirituales que el Padre pudo haber preparado para que esa persona se salve. Ese es el mayor tormento en el lago de fuego, más allá de que va a ser un lugar tremendo, ¿no? Por lo que implica el lago de fuego, ¿no? Un dolor constante, sin un tiempo de descanso, el olor, toda la atmósfera de lo que implica el infierno. Pero lo peor de todo, van a ser esos pensamientos que siempre van a estar en la cabeza, recordando todas las veces que el Padre Celestial nos quiso salvar a través de su palabra porque nos envió a las personas correctas para que nos indiquen el camino de la salvación y se rechazó. Y se rechazó. Entonces, esto es lo más tremendo, esto es lo más tremendo que puede pasar.
Nosotros vemos que esto ha sido muy común en las escrituras y vemos que el Señor ha bendecido a muchísima gente por la revelación que han tenido de la importancia de la palabra de Dios. Ahí tenemos una mujer sirofenicia, que Jesucristo fue muy claro. Le dijo, el pan es para los hijos, pero la sirofenicia le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesucristo que le dijo, grande tu fe, mujer. Entonces nos encontramos con una mujer que sabía que con una sola migaja de la palabra de Dios, todos los problemas que ella tenía podían ser solucionados. ¿Mm? ¿Por qué? Porque encontró en Jesucristo el camino para llegar al Padre. Después tenemos el otro caso totalmente sorprendente, y yo digo sorprendente porque hay una persona que se salva por una persona que se pierde. ¿Mm? Y es la parábola del hombre rico y Lázaro, el mendigo. ¿Mm? El hombre rico, cuando uno escudriña bien las escrituras, puede identificar que era un pastor, pero era un pastor que vivía por la misericordia de Dios. No vivía por tener la presencia de Dios, sino que ese pastor cada vez que actuaba, lo hacía porque el Señor decía misericordia, misericordia, misericordia. Y bueno, cuando uno pide misericordia, Dios actúa sobre esa misericordia y nos ayuda. Pero la misericordia significa que no tengo la transformación interna de lo que tengo que hacer. Pido misericordia porque voy a acceder a algo que yo no tengo. Tengo que recurrir al Padre para que me dé algo que todavía no tengo. Entonces, este sacerdote, este pastor, transmitía una palabra por misericordia de Dios que afectaba a las personas que lo escuchaban. Y Lázaro fue uno de ellos. Por eso quería comer las migajas que caían de la mesa de ese hombre rico. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos que la parábola termina, el hombre rico, por haber vivido sin presencia de Dios, todo por misericordia, terminó en el infierno. Y Lázaro, que escuchaba las migas que caían de su mesa, las recibió y terminó en el paraíso, en el seno de Abraham. Entonces, algo totalmente atípico, ¿no? Es una cosa tremenda que una persona se salve por una persona que se perdió. Y después tenemos el otro pasaje extraordinario cuando el padre hace la fiesta de bodas para el hijo y llama a los convidados, y llama a los convidados. Y sin embargo, cuando los quiere hacer traer a la fiesta, todos los convidados a una se empiezan a excusar. Y yo, señor, no puedo ir porque compré 5 yuntas de bueyes, y yo, señor, agrandé mi hacienda, y yo, señor, me casé, como le dijo uno, y que ni siquiera le pidió excusa. ¿Y qué pasó? El Señor que dijo, ninguno de estos comerá en mi mesa. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a sus siervos a que vayan por los vallados, a traer a quién, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que vale su banquete y a alguien se lo va a dar. Lo triste es cuando nosotros, los que nos consideramos hijos, lo dejamos perder y otro se lleva la bendición. Porque en el caso de la mujer sirofenicia, los discípulos venían dejando de escuchar la palabra de Jesús, porque los discípulos estaban escuchando la sirofenicia. En vez de estar escuchando lo que Jesús estaba enseñando, los discípulos estaban escuchando la sirofenicia que daba gritos, Señor, ten misericordia de mi hija que estaba endemoniada. Y entonces se pusieron a decir, no, pero vamos a callarla, que Señor, mira a esta mujer como perturba. Pero cuando la mujer le dijo a Jesús, Señor, mi hija está gravemente endemoniada, solamente el hecho de decir la palabra endemoniada, Jesucristo dijo, esta mujer sabe algo del reino de los cielos. Y eso fue lo que lo paró. Y ahí empezó la charla con esta mujer y esta mujer recibió la bendición para su hija. Entonces tenemos que tener cuidado porque el Señor constantemente nos está preparando banquetes y muchas veces nosotros por ignorancia de la profundidad de lo que implica rechazar algo que Dios está haciendo para salvarnos, terminan en el infierno porque ninguno de estos comerá de mi mesa. ¿De qué mi mesa? De la mesa del cielo. Entonces, el que no quiere comer en la mesa en la tierra, el que no quiere participar de los servicios, el que no quiere escuchar a Dios acá, y no va a tener banquete en el cielo. ¿Tá? Y Pablo, escúcheme bien, porque Pablo, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, él mismo dijo que todo lo que tenía, lo tenía por basura. Y eso lo vamos a leer ahora acá. Mire que dice Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A veces la gente se ofende, ¿no? Con los pastores porque nosotros tenemos que decir la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Porque nosotros vemos que se excusaron 3 personas, uno por la hacienda, otro por los bueyes y otro porque se había casado. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos todas esas cosas y no tenemos intimidad con Dios,
es basura. Hay gente, acá lo tenemos, se perdieron por la yunta de bueyes, se perdieron por la hacienda y se perdió porque se había casado, porque puso excusa delante del Señor que se había casado. Entonces, todas estas cosas, todas las cosas en general, cuando no tienen la influencia de Dios, cuando no están protegidos por la bendición del cielo, es basura. ¿Y cuánta gente, hermano, se pierde por sus familiares? ¿Cuánta gente se pierde por su esposa, por su hijo? ¿Por qué? Porque quieren venir a la iglesia, pero como dice la palabra también, ¿no? Que el Señor siembra la semilla y después vienen las aves del cielo y se la arrebatan. Viene el diablo y le quita lo que le fue sembrado en el corazón. Y a veces nosotros pensamos que va a venir el diablo con el tridente, los dos cuernos y la colita. No. Lo que está diciendo el Señor es que tenés que tener entendimiento, que esto no se trata de lucha de carne y sangre, sino que muchas veces el diablo puede estar metido dentro de un familiar tuyo y después que va feliz de haber escuchado la palabra en la iglesia, te va a decir, pero fuiste a ese lugar, ahí está lleno de locos, ¿no viste cómo gritan? ¿No viste los demonios? ¿No viste esto y lo otro? Y al final la persona le termina creyendo por el parentesco sentimental humano y termina perdiendo la salvación. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado porque nosotros todos vamos a ser juzgados y condenados por la palabra que el Señor nos habló a lo largo de nuestras vidas. Algunos tienen la bendición de que muchas veces se le predica la palabra, algunos solamente una vez, como tenemos el pasaje del joven rico, que se acercó al Señor justamente para preguntarle algo que ni siquiera entendía lo que le estaba preguntando, porque le dijo, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tiene y entregala a los pobres, y como tenía muchas posesiones, no las dio. Entonces, tuvo ese instante, no sé cuánto habrá podido durar esa conexión entre Jesucristo y el joven rico. Pero bueno, está, él tuvo una sola vez la oportunidad. Nosotros a veces tenemos muchas veces, y cuantas más oportunidades tenemos de salvarnos y las rechazamos, el castigo eterno es peor, hermanos. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con todas estas cosas. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Y la iglesia son todos aquellos que el Espíritu resucitó, porque venimos con la maldición de Adán, de que el Espíritu nuestro está muerto, vivimos a través de la carne, cuando me refiero a través de la carne es a través del alma y el cuerpo, porque el Espíritu está muerto, pero cuando viene Jesucristo lo primero que hace es resucitar nuestro Espíritu. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto vivirá. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el Señor con su palabra es choquear a nuestro espíritu para que resucite. Después que nuestro espíritu resucita, necesita la presencia del Espíritu Santo haciendo capullón sobre ese espíritu para que ese espíritu se vuelva en un espíritu bendito. Entonces, después, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo cuando viene nos da la naturaleza de hijo de Dios. De a partir de ahí nos podemos confesar como hijos de Dios. Pero para ser un hijo perfecto, para entrar al cielo, no solamente alcanza con la naturaleza, sino que también tenemos que tener la personalidad. Por eso es tan importante que nosotros escudriñemos las escrituras. ¿Para qué? Para adquirir la personalidad del Hijo de Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino para que se cumplan. Entonces, para ser un verdadero Hijo de Dios, para estar en la condición de entrar al cielo, necesito que el Espíritu Santo venga sobre mi vida para que me dé la naturaleza y después meditar en la palabra para adquirir su personalidad. Entonces, ¿qué me revela el Espíritu Santo cuando viene a mi vida? ¿Qué revelación me trae? Y eso el que realmente entendió esto fue el apóstol Pablo, que llegó cuando recibió el Espíritu Santo y vio que quería hacer cosas que no podía, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque Pablo, que en un momento efusivamente perseguía a los cristianos, después se dio cuenta que era una locura lo que había hecho y que todo eso lo hizo por la influencia de los demonios que le manejaban la vida. Por eso en un momento desesperado dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer algo y hago todo lo contrario. Entonces, ¿qué me revela el Espíritu Santo? Y dos cosas fundamentales. Primero, que soy un ser programable. Soy el fruto de una programación y lo que no recibo no lo voy a poder hacer. Y él se dio cuenta que hasta ese momento que se convierte y recibe el Espíritu Santo, toda la personalidad que tenía era la personalidad que le había puesto el diablo. No hay otra persona, porque solamente existen dos programadores. O nos programa Dios a través de la personalidad de su Hijo, o nos programa el diablo con la parte mala. Existe el bien y existe el mal. Jesucristo es el encargado de programarnos con la parte buena y el diablo es el encargado que nos puede programar con la parte mala. Entonces, cuando todos venimos a Cristo y venimos llenos de la parte mala, no tenemos nada del Señor Jesús.
porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer una sola obra que pertenezca al reino de los cielos. Entonces venimos totalmente tomados por el diablo, y no solamente con la personalidad del diablo, sino que venimos llenos de demonios, porque los pecados lo que hacen es abrir la puerta para que los demonios entren en nuestro cuerpo y nos gobiernen la vida. Entonces, tristemente, tristemente, aunque la gente lo crea o no, hay mucha gente que cuando durante toda su vida no tiene un encuentro con Jesucristo, nunca vivió su propia vida. Siempre fue tomado por el diablo e influenciado constantemente por los demonios. Y esto es tremendo. Entonces, el único que puede revertir esa situación es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el único que me puede enseñar a mí: esto es lo que le agrada a mi Padre y esto es lo que no le agrada. Solamente Jesucristo, no podía ser ni el mejor ángel, solamente Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el mismo Padre encarnado en un cuerpo, porque Jesucristo, ¿quién es? El pensamiento del Padre, el pensamiento del Padre fue tomado por el Espíritu Santo y trasladado dentro de un cuerpo. Ahí se forma Jesucristo. Pero en realidad Jesucristo es el mismo Padre, porque es una traslación de pensamiento desde la mente de Dios adentro de un cuerpo por la influencia del Espíritu Santo. Entonces el Padre, para que nosotros no suframos confusiones, en el cielo se identifica como Padre y en la tierra se identifica como Hijo. Por eso Jesucristo dijo: el Padre y yo somos uno, somos uno. Y bueno, y todos nosotros nos podemos hacer uno con el Padre, si dejamos que los pensamientos de Jesucristo, la personalidad de Jesucristo, sea tomada por el Espíritu Santo y sea trasladada a nuestro corazón. Entonces también nos podemos hacer uno con el Padre. Entonces, miren lo que dice Mateo 12:43. Esto es sumamente importante. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Lo voy a leer una vez más, porque es sumamente importante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, no hay separación, no hay separación del hombre de los demonios hasta que no actúa directamente el Espíritu Santo con la personalidad del Hijo de Dios. La única persona que nos puede separar de los demonios es la personalidad de Jesucristo. Cuando me refiero a la personalidad de Jesucristo, no solamente me refiero a Él, sino a todos aquellos siervos de Dios que se dejaron programar completamente por la voluntad divina. Entonces, como fue Pablo, como fue Pedro, como fue Felipe, como fue Esteban, como podemos ser nosotros si realmente nos dejamos transformar. Podemos ser uno de esos instrumentos. Ahora, lo importante de esta persona es que no tuvo una autoliberación, porque cuando uno conoce la palabra de Dios se puede llegar a autoliberar. Pero bueno, no es el tema de hoy. Hoy yo quiero explicarte cómo separarte de los demonios, pero vos podés mantener esa separación permanentemente si aprendés a autoliberarte. Pero en este caso, esta persona no fue autoliberada, no por el conocimiento que él tenía, por la presencia del Espíritu Santo que él tenía, fue que pudo expulsar el demonio del cuerpo y salió. No, acá estuvo la actuación de un pastor. Por eso dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Dice: entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. La halla desocupada, barrida, adornada. Entonces, lo gravísimo, lo gravísimo de todo esto es que los demonios consideran que tu cuerpo y el mío es su casa. Esto es lo más grave de todo. Ahora, ¿por qué te digo? ¿Por qué te digo que entiendo perfectamente que este fue liberado por una autoridad espiritual? Porque dice que la casa se hallaba desocupada, barrida y adornada. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante qué significa. Ahora, lo importante de esto, lo importante y lo más grave es que lo que hacen los espíritus inmundos dentro de estos cuerpos, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos, como seres humanos, buscar a Dios
para saber cómo nuestro cuerpo funciona. Por eso los que no conocen a Dios, los que no tienen un encuentro personal con Dios, y nunca van a poder saber que están programados por el diablo y que son usados sus cuerpos por los demonios. Pero del momento que nosotros tenemos la revelación divina, como la tuvo Pablo, por eso podemos llegar a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ahora me encuentro con la personalidad del diablo y con demonios que me están usando mi cuerpo. Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la persona que cuando la vamos conociendo nos va liberando de toda esa influencia maligna. El tema es que nosotros los seres humanos, Dios nos puso en el cuerpo sensores para poder percibir lo que están sintiendo los espíritus que están dentro nuestro. Esto es sumamente importante. Esos sensores nos permiten tener sensaciones, emociones, y sensaciones, emociones y sentimientos, ¿no? Esos sensores que tenemos en nuestro cuerpo nos permiten tener todas esas cosas, pero esos sensores son para que nosotros podamos percibir lo que está sintiendo el espíritu que me programó adentro. Esto es sumamente importante, porque ¿qué pasa? Cuando uno no conoce la palabra de Dios, toma que esas cosas que siente son como cosas personales que son de él, pero en realidad lo que él está recibiendo, lo que él está percibiendo, es lo que el espíritu que está dentro está viviendo. ¿M? Por eso cuando uno conoce todo esto, cuando está triste, cuando está amargado, cuando tiene alguna dificultad, se pone triste. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es el que está, al que le está haciendo sentir eso. Entonces realmente trata de reaccionar, trata de consultarle al Padre en qué está pecando para arrepentirse y para sacar el demonio del cuerpo. ¿Para qué? Para que el Padre vuelva a tener felicidad. Un creyente verdadero no puede estar constantemente entristecido y amargado. Por eso dice la Biblia que el que tiene ira, no deje que el sol se ponga sobre su cabeza, no vas a tener todo el día con ira a Dios adentro tuyo. Entonces tenés que restablecer eso, tenés que nuevamente componerte para que Dios pueda volver a tener paz, vuelva a tener alegría. Pero cuando las personas no conocen, y esto muchísimos creyentes no lo saben, creen que lo que ellos están sintiendo les pertenece a ellos, pero en realidad son los demonios que están dentro de ellos y por eso los sensores captan lo que el demonio le está haciendo sentir y se confunden pensando que son ellos que lo están sintiendo. Espero estar siendo claro porque esto es sumamente importante, porque esto no se trata ni de ti ni se trata de mí. Nosotros solamente somos estuches de barro, que si Dios no hubiese soplado su aliento de vida dentro de nuestro, y nosotros hoy no, yo no podría estarte hablando y tú no me podrías estar escuchando. Si estamos acá es porque tenemos espíritu adentro que nos vino de Dios y por eso tenemos vida. Lo único que algunos tienen la parte buena, algunos han entendido después que conocen el Evangelio, que pueden tener la parte buena de Dios y los otros no entienden esto y no saben que tienen la parte mala. Entonces piensan que viven y que son de esa manera, pero en realidad no es que tú seas de esa manera, no es que tú seas el iracundo, no es que tú seas el envidioso, no es que tú seas el homosexual, no es que tú seas el drogadito. Hay espíritus inmundos dentro de ti que te hacen actuar de esa manera. Y mientras tú no tengas una vinculación seria con el Señor y conozcas su palabra, nunca te vas a poder separar del demonio. El demonio va a usar siempre tu vida y al final después, cuando tu espíritu salga del cuerpo, vas a ser tú el que vas a tener que pagar las consecuencias por no haberte preocupado en conocer la palabra de Dios. Por eso esto es sumamente importante. ¿Por qué? Y porque hay muchas cosas que nos provocan los demonios que son placenteras. ¿Eh? No si todas las tentaciones fueran dolorosas, un sufrimiento, una tristeza, ¿y quién iba a aceptar las tentaciones? Nadie las va a aceptar las tentaciones. Lo que tienen las tentaciones que son muy placenteras, especialmente cuando nos referimos a la parte del sexo. Pero acá lo importante es que tú pensás que sos tú el que estás disfrutando del cuerpo y en realidad son los espíritus cuando estás obrando fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú estás casado con tu mujer bajo la bendición de Dios, la relación sexual es maravillosa porque es Dios disfrutando dentro de ti y en el cuerpo de tu mujer. Pero cuando no está Dios metido dentro de ustedes en la voluntad divina y son los demonios que te están usando el cuerpo y todas esas porquerías que tú estás haciendo fuera de los parámetros bíblicos y son cosas que te van condenando y mañana el Señor te va a condenar a ti por lo que hicieron los demonios con tu cuerpo. Entonces, esto es sumamente importante.
Porque viene el Espíritu Santo y nos revela todas estas cosas. Qué tan miserables somos, ¿eh? Qué tan miserables somos cuando nosotros no conocemos la verdad divina, la revelación del cielo, y creyendo que estamos teniendo nuestra propia vida, estamos permitiendo que los demonios nos utilicen nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué me revela el Espíritu Santo? Que hago lo que no quiero. Yo siento lo que no estoy viviendo yo. ¿Mm? Hago lo que no, Pablo decía, hago lo que aborrezco, llegaba a decir Pablo. Hago lo que aborrezco. Y esto es exactamente lo que revela el Espíritu Santo, que estás haciendo cosas que tú no querés, pero estás sintiendo tú, y estás rebelándote tú contra Dios por no haber aprendido a manejar tu cuerpo. Entonces, ¿cuál es la bendición mayor? ¿Cuál es la bendición mayor de tener esta revelación divina? Que cuando empieza uno a tener esa sensibilidad espiritual con el Padre, y ya conoce de qué manera uno debería hacer vivir a Jesús dentro de él, que lo deberíamos hacer vivir con mansedumbre, con paz, con dominio propio, con misericordia, con amor, con templanza. Cuando uno sabe que tiene que hacer vivir así a Jesucristo, entonces cuando está fuera de esos parámetros de vivencia, ya se da cuenta inmediatamente que está endemoniado, que está endemoniado. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque a mí me ha pasado, a medida que me voy sensibilizando y voy conociendo cada vez más la palabra de Dios, yo puedo discernir a veces cuando estoy en la oración, y si estoy llorando porque realmente el Espíritu Santo me está haciendo llorar para presentarme delante del Padre, para pedir un favor del cielo, o el demonio está usando mi cuerpo para llorar porque sabe que ya conozco la verdad y está sufriendo dentro de mí. Eso es importantísimo. A ver, un creyente realmente que empieza a madurar, enseguida se da cuenta cuando está endemoniado, enseguida se da cuenta, ya cuando se da cuenta que está con tristeza, que está amargado, que está nervioso, enseguida detecta que está endemoniado. Por eso lo más ridículo que se puede escuchar es que digan que un cristiano no puede estar endemoniado, porque el mismo este pasaje te lo va a enseñar porque dice que el espíritu salió, y dice, volveré a mi casa de donde salí, y si tú no te preparaste para que ese espíritu no vuelva a entrar, se mete con siete peores. ¿Y en qué cuerpo? En aquel que dijo que era cristiano y que quedó liberado. Entonces tenemos que tener cuidado con estos engaños. Todos los creyentes tenemos que estar luchando constantemente hasta el final para poder lograr una liberación perfecta, llegar a la estatura, ojalá, que dijo Pablo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero a lo que quiero llegar es que uno ya empieza a darse cuenta cuando está endemoniado. Uno ya empieza a darse cuenta y tiene que tomar enseguida acciones. No te vas a quedar todo el día endemoniado, porque te vuelvo a repetir, lo que estás haciendo es hacer sufrir a tu Padre Celestial, que es el que quiere, que es el que habita en tu cuerpo y quiere vivir con felicidad. Es más, quiere ser glorificado con tu cuerpo. Entonces tenés que tomar una reacción rápida. ¿Para qué? Para volver a tener esa liberación, esa paz, esa alegría. Entonces, eh, Juan, primera de Juan 4:16. Estos son revelaciones sumamente importantes. Primera de Juan 4:16. Dice lo siguiente: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, présteme atención, porque acá la Biblia es muy clara. Dios es amor. Y ese amor va a empezar a actuar en tu vida luego que realmente hayas recibido el Espíritu Santo y estés transformando tu personalidad en la personalidad del Hijo de Dios. Entonces, acá hay que tener muchísimo cuidado, porque hay mucha gente en el mundo que no conoce a Dios, que piensa que se casó por amor
Pero es un amor falso, es un amor engañoso, es el amor que el diablo usa para confundir a la gente, pero no es el amor de Dios, porque Dios es amor. Eso significa que uno puede empezar a manifestar el amor de Dios después que recién vino el Espíritu Santo. Después que recién vino el Espíritu Santo, y vuelvo a repetir, y va adquiriendo la personalidad del Hijo de Dios. Entonces, esto es gravísimo porque hay un montón de matrimonios, de personas que aparentemente se creen que se aman en el mundo, pero en realidad cuando uno conoce la palabra de Dios, son ligamientos de demonios, son ligamientos de espíritus inmundos, porque todo eso se ha hecho en desobediencia, sin la protección divina, sin la bendición del cielo. Entonces, un creyente verdadero, es imposible que haga las cosas que a Dios no le agradan. Por eso le digo, nadie realmente empieza a hacer la iglesia hasta que no entiende la revelación de que el Padre está ahí en los cielos y que Jesucristo es el único camino. Por eso dice, sobre esta roca edificaré la iglesia, porque una vez que uno conoce que el Padre está ahí en el cielo y el Hijo es el camino, ¿y quién se atreve a desafiar la palabra de Dios? ¿Quién realmente puede desafiar la palabra de Dios? Por eso yo no entiendo a esos creyentes que le tienen que decir 10 veces las cosas, pero una vez sola que te hable el Hijo de Dios es suficiente para que tomes una decisión y para que transformes tu vida. ¿Mm? Ay, que Dios mío. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque vuelvo a repetir, el mayor engaño que sufren los creyentes que tienen este desconocimiento es que creen que las cosas que ellos están sintiendo, los sentimientos, las emociones, las sensaciones, le pertenecen a ellos y en realidad no son cosas que le pertenecen a ellos, sino que son los espíritus que están dentro de su cuerpo gobernándolos, gobernándolos. Entonces por eso la Biblia dice, entonces dice Mateo 12:44, y acá es sumamente importante, dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces, los demonios consideran que nuestro cuerpo es la casa que le pertenece a ellos. Esto también es sumamente importante que lo podamos entender. ¿Quién realmente son los demonios? ¿Mm? Y esto muy poco se sabe en las iglesias, muy poco se predica, muy pocos pastores lo conocen. Los demonios en sí son los espíritus de los muertos que murieron sin Cristo. ¿Mm? Todos esos espíritus que salen del cuerpo del hombre, pero que salieron sin la protección del Espíritu Santo, salieron sin la personalidad del Hijo de Dios. Entonces, esos espíritus que salen de los cuerpos se transforman en demonios. Y esos espíritus son los que realmente consideran que los cuerpos son parte de su casa. ¿Por qué? Porque esos espíritus fueron creados para vivir dentro de los cuerpos. ¿M? Los espíritus, el espíritu humano fue creado para vivir dentro de un cuerpo. Por eso, cuando sale después del pecado de Adán, cuando sale con la protección del Espíritu Santo, se va al cielo, se va al paraíso. Pero cuando sale sin esa protección, se vuelve en un demonio y ese espíritu sabe que le espera al lago de fuego. Pero por un tiempo, que ahora no voy a poder tocar todo este tema, el Señor les autoriza a actuar como demonios y esos demonios necesitan un cuerpo para sentir en cierta manera una paz momentánea. Por eso la desesperación que tienen estos espíritus inmundos cuando los sacan del cuerpo, volver a meterse en un cuerpo, porque mientras están en un cuerpo todavía pueden sentir cierta paz, sabiendo que después, cuando todo esto se termine, eternamente les espera el lago de fuego. Por eso los demonios del Gadareno le dijeron a Jesucristo, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Mm? Porque ya sabían los demonios que estaban en el Gadareno que les esperaba eternamente el lago de fuego, pero mientras estaban dentro del cuerpo del Gadareno sentían ciertamente paz. Entonces, la casa nuestra, el cuerpo nuestro para los demonios es como un palacio, es como un palacio.
¿Cuándo? Cuando estás lleno de ira, cuando estás lleno de odio, cuando estás lleno de envidia, porque ellos disfrutan, ¿por qué? Porque están asegurados que van a poder seguir permaneciendo dentro de tu cuerpo. Por eso cuando se encuentran con la presencia del Señor Jesucristo y se alborota todo el avispero, porque cuando el Señor Jesús actúa con autoridad, Él directamente, como lo hizo cuando estuvo en la tierra, o sus pastores, sus discípulos, cuando influyen sobre los miembros para que sean libres, y los demonios saben que tienen que salir. Entonces, claro, es una revolución, es una desesperación en la que entran los demonios. Entonces, vemos que dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya que desocupada, barrida y adornada. ¿M? Desocupada, barrida y adornada. Esto lo tenemos que hacer un paralelismo con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Desocupada, ¿por qué? Y porque cuando el pastor actúa sobre la vida del miembro, reprende el demonio sale, el demonio sale, y lo que queda desocupado es el lugar del espíritu, porque al salir en ese momento el demonio que estaba utilizando a ese espíritu para hacer cosas malas, ese lugar ahora queda desocupado. Por eso digo que esta no es una autoliberación, no lo hizo por una presencia que tenía de la palabra él mismo en el corazón, sino que fue liberado por la influencia de su pastor. Por eso dice desocupado, su espíritu está desocupado. ¿Qué significa que el espíritu está desocupado? Que no tiene la palabra de Dios, ¿para qué? Para que tome el control ahora de esa casa y el demonio no pueda volver. Por eso es tan importante la palabra acá, desocupada. Desocupada significa sin revelación de la palabra, sin presencia de Jesucristo. Pero sí, por la influencia del pastor recibió la liberación. Entonces queda desocupada, barrida, barrida. ¿Por qué? Porque cuando el pastor te libera, automáticamente ese pastor tiene la autoridad de parte de Dios para perdonarte el pecado. ¿Eh? Ese es el poder que el Señor le da a los pastores cuando Jesucristo le dio autoridad a sus discípulos, cuando le dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar de toda enfermedad y de toda dolencia, con esa autorización también le dio poder para perdonar pecados. Entonces, automáticamente, cuando el demonio sale, el Señor perdona el pecado y lo lava con la sangre de Jesucristo. Eso significa barrido, limpio, y adornado, adornado. ¿Adornado a qué se refiere? El cuerpo. Porque bueno, no sé si todos han visto liberaciones, pero yo que ya he visto muchas y he hecho muchas liberaciones, me doy cuenta cuando las personas se me acercan a mí totalmente endemoniadas y están totalmente desfiguradas. Parece que los ojos se le van a salir de la cara, están totalmente desfigurados. Pero después que uno lo libera, después que el demonio sale del cuerpo, uno ve ese placer, esa alegría, ese gozo, esa paz que le viene a la persona. Entonces la casa se encuentra desocupada porque no hay palabra en el espíritu, barrida porque su alma es perdonado el pecado, es eliminado, y adornada porque su cuerpo queda libre de la presencia del demonio. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice después? Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran en él. ¿A quién se liberó acá? Se liberó a una persona que realmente quiere ser un creyente de Dios. Y le digo más, porque ¿qué pasa? Cuando el pastor predica a través de la palabra del pastor, usted puede recibir sanidad, usted puede recibir liberación, usted puede recibir un milagro, usted puede arrepentirse, usted puede hasta llegar a recibir el Espíritu Santo en el momento que escuchó la palabra del pastor y se arrepintió. Pero lo único que no puede hacer el pastor es transformar su corazón, que su espíritu quede lleno de la palabra. Porque usted viene un día a la iglesia, escucha el mensaje, es tocado por el mensaje, se arrepiente, recibe todas estas bendiciones que le estoy diciendo, pero esa palabra no tuvo cabida en su corazón para arraigarse y formarle la personalidad del Hijo de Dios. Por eso lo que hace el demonio cuando viene, ve que la persona no tiene la personalidad de Jesucristo, que no se preocupó de meditar, que no se preocupó de guardar la palabra en el corazón, la encuentra desocupada y va a buscar 7 espíritus peores. ¿Para qué? Para venir nuevamente y tomar posesión completamente de esa casa y arruinarle la vida.
La Biblia dice, Demas volvía al mundo. Entonces Demas fue una persona que fue ministrada por Pablo, recibió liberación. Pero ¿qué significa después volvió al mundo? Y vinieron 7 espíritus peores, le tomaron el cuerpo y abandonó a Pablo. Abandonó a Pablo. Entonces es una ridiculez pensar que los cristianos no pueden estar endemoniados. Constantemente nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación. Yo prácticamente todos los días estoy liberándome, autoliberándome, sacando el demonio de mi cuerpo. Les soy sincero, fue lo que más me choqueó cuando entendí la verdad de los espíritus inmundos, cuando el apóstol me enseñó esta verdad. Fue lo que más me choqueó, porque digo, todos los días tengo que echar fuera demonios, y si no lo echamos, malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, malos gestos, todo eso abre puerta para el pecado, para que los demonios entren en el cuerpo y te empiecen a atormentar. Entonces constantemente tenés que estar reprendiendo hasta que la palabra vaya tomando cabida en tu corazón, y ya cuando el espíritu inmundo venga, no encuentre la casa desocupada, sino que encuentre un espíritu fuerte, lleno de la presencia de Dios. Entonces ese demonio ya no tiene lugar para entrar. Queda completamente anulado. Así es como se va anulando la presencia del demonio en los cuerpos, conociendo la palabra. Por eso es tan importante. Por eso el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si usted no medita, el demonio entra, y ahí está el pastor, porque si no tenés presencia de Dios para autoliberarte, ¿cómo vas a hacer? Otra vez, el pastor, me tengo dolor de barriga, ay pastor, me duele el cuello, ay pastor esto, ay pastor, ayer soñé con un demonio. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pastor te va a tener que estar liberando y liberando y liberando? Porque ¿qué pasa? Estás acarreando condena para tu vida. Condena para tu vida. Por eso Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que os mostréis como cuerpo sacrificio, como un sacrificio vivo, agradable a Dios, porque tiene que llegar un momento que tú mismo tenés que guardar tu liberación. No puede ser que para un dolor de barriga después de 15 años vayas al pastor a pedirle que te ministre. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque esto es sumamente serio. Mire, mire, acá voy a confirmarle lo que les estaba diciendo de los espíritus inmundos, que son los demonios, ¿eh? Las personas, los espíritus de los muertos que murieron sin Cristo. Números 14-18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, y que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Esto es porque, bueno, le vuelvo a repetir, no es el tema de hoy, pero el demonio tiene 120 años para actuar como espíritu inmundo dentro de los cuerpos. Por eso el Señor en Génesis dice, no, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que su vida será 120 años. 120 años se refiere al tiempo que el demonio puede actuar sobre los cuerpos. Por eso dice hasta la tercera y cuarta generación, porque una generación anda entre 30 y 40 años. Eso lo vemos en el desierto, que el Señor permitió que el pueblo de Israel tuviera 40 años para liquidar la generación vieja y meter la nueva. Entonces, estas son todas revelaciones tremendas. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Esto es lo más importante, para poder entender bien la escritura. Porque dice, porque mire lo que dice acá. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá que a esta mala generación, y esta mala generación es tan mala como las anteriores. Escúcheme, el ciclo de la vida, de las personas que no conocen a Cristo es el siguiente, los espíritus de los ancestros metiéndose en el cuerpo del que está vivo, ¿para qué? Para atormentarlo durante toda su vida, y cuando se muera pierda la salvación, no tenga la capacidad de entrar al cielo. Y este es un ciclo que se va dando, se va dando. Entonces, lo que está diciendo el Señor, que este también es una mala generación como las anteriores, porque el Señor a cada generación le da la posibilidad de que se arrepienta y cambie su vida. Pero si nosotros realmente no tomamos una decisión, en el caso mío, doy fe y doy gracias a Dios, que fui el que corté la maldición generacional en mi familia. A través de mí, a través de mi conversión, yo después pude ser el instrumento para salvar a mi papá y a mi mamá, y bueno, y también mi hermano alcanzar el camino de la salvación. Pero hay uno que tiene que cortar eso, si no el ciclo sigue. Y tu abuelo que se murió se mete en el cuerpo. Bueno,
También tengo que aclarar que la muerte, que el nacimiento tiene un orden, pero la muerte es un desorden. A veces el demonio que atormenta a la persona puede ser un hijo muerto, así que no es cuestión de que tiene que ser el mayor al menor. ¿M? Pero hasta la tercera y cuarta generación. Por eso nosotros vemos muchas veces el abuelo tuvo cáncer, el hijo tiene cáncer y el nieto tiene cáncer. La abuela, el abuelo se divorció, el hijo se divorció y el nieto ahora está sufriendo un divorcio, porque es el mismo espíritu. O sea, el espíritu inmundo con la personalidad que sale del cuerpo, es con esa misma personalidad que va a atormentar al cuerpo. Por eso dice que viene siete peores, porque cada espíritu cuando sale del cuerpo sale con una personalidad diferente. Entonces hay espíritus que salen de los cuerpos malos, pero con una personalidad más débil, pero hay otros que son tremendos, hermano. Imagínense los que están en el secot de Bukele, cuando esas personas mueren y esos espíritus salen de los cuerpos, imagínense qué clase de demonios son. Y esos demonios después vienen a qué, generalmente, porque el diablo que aprovecha la relación familiar de la tierra para mandar a los mismos espíritus a atormentar a sus familiares. Por eso, y el Señor acá lo aclara, que visita, dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. O sea, el diablo es el que da las órdenes, pero todo está bajo la supervisación de Dios. Te portaste mal con Dios, tenés que pagar las consecuencias, hermano. Tenés que pagar las consecuencias. Por eso esto es sumamente delicado y peligroso. Porque dice que vienen siete peores, porque el demonio quiere volver a entrar en tu cuerpo, porque es la única forma que le queda de tiempo de paz hasta que después va a ser condenado eternamente. Entonces intenta, y si a ti te encuentras sin palabra, sin protección divina, se mete y te arruina la vida. Por eso esto no es juego, hermano, esto hay que tomarlo muy en serio. Colorado Premium Product, la docena 189 pesos, 20% off en todos los productos de la marca Big House. No sé, alguien se conectó ahí con una radio, pero bueno, está. No fue mucho, ya lo corté. Entonces dice, vamos a Marcos 8:35. Marcos 8:35. Dice lo siguiente, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? Porque la vida que tú tenés es la vida que el diablo está haciendo dentro de ti, es la vida que los demonios te están usando el cuerpo. Ese es el tema. Por eso vos pensás que es tu vida, pero en realidad tú no tenés tu propia vida, tú estás totalmente influenciado, totalmente usado por el diablo, por el reino de las tinieblas. Por eso necesitamos tanto a Jesucristo, por eso Jesucristo es la única posibilidad de salvación. Si nosotros no nos arrepentimos, no tenemos un encuentro personal con Jesucristo, no hay posibilidad de salvación. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, porque no es solamente ser transformado uno, recibir el Espíritu Santo, recibir la personalidad de Jesucristo y quedarnos en eso. No, tenemos que ser instrumentos para salvar a otros. Eso es lo que gratifica a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Esto es tremendo, esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tenés, todo lo que tú tenés sin conocer a Jesucristo, todo eso le pertenece al diablo. Naciste bajo el reino del diablo, tus padres, si no recibieron a Jesucristo, pertenecen al reino del diablo, te casaste con una mujer en el reino del diablo, tuviste hijos en el reino del diablo, estudiaste en el reino del diablo. O sea, todas esas cosas que tú tenés cuando venís a Jesucristo, todas te las dio el diablo, sea buena o sea mala tu vida. Porque el diablo a mucha gente los engaña con riquezas y con bienestares y haciéndole creer que es un buen padre y haciéndole creer que es un buen hijo. Pero hermano, todo lo que no tenga la relación con el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, Pablo dijo, lo tengo por basura para recibir el conocimiento del Salvador. Entonces tenemos que tener cuidado porque todo, absolutamente todo, con lo que venimos al camino de Jesús, todo eso lo dio el diablo. Y el diablo reclama lo que te dio. El diablo reclama lo que te dio. Y el Padre no quiere nada en tu vida que tengas del diablo. Por eso el Señor, cuando le ofrecieron la tentación todos los reinos de la tierra, ¿qué dijo el Señor? A tu Dios, acá tengo el versículo.
Todos los reinos te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo. Y Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, porque Jesucristo sabía que todas las cosas, para agradar a su Padre, las tenía que conseguir a través de su esfuerzo en su relación con el reino. Por eso vemos a Jesucristo a los 12 años, ya con la sabiduría de estar entre los sabios, ¿para qué? Para ir adquiriendo la personalidad de su Padre. Por eso se maravillaban por las palabras que hacía y las preguntas que les hacía a los grandes líderes. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque todo lo que traemos cuando nos presentamos delante de Jesús son cosas que nos dio el diablo y el diablo constantemente va a estar reclamando. Y ahí entra la voluntad de Dios. Y ahí entra la voluntad de Dios, el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque a muchos Dios tiene un plan especial para ellos que le va a decir que dejen todo. Hay algunos que el Señor los va a escoger y le va a decir que dejen todo, como fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso lo dejó absolutamente todo. Los discípulos, mientras estuvieron con Jesucristo, durante esos 3 años lo dejaron absolutamente todo. Después que Jesucristo ascendió a los cielos, muchos pueden haber vuelto con sus esposas, pero llevar una vida totalmente enfocada en predicar el Evangelio. Pero esto es lo que nosotros tenemos que entender, que todo eso lo dio el diablo y el Señor no acepta nada en su reino que te haya dado el diablo. Entonces, todo va de acuerdo al propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Cuál es la voluntad del Padre para ti? Entonces, en el caso de algunos, el Señor les va a decir que lo dejen todo. Pero en el caso de aquellos que el Señor no dice que lo dejen todo, nosotros vamos a tener que trasladar todas esas cosas que el diablo nos ha dado en el reino de las tinieblas a la luz por una batalla espiritual, por un triunfo que nosotros tenemos que tener sobre la obra del enemigo. Entonces, ¿cómo logro eso? Una palabra de Dios tiene que entrar en mi corazón para darme la fe, para trasladar eso que el diablo me había dado en el reino de las tinieblas, para trasladarlo al reino de la luz. Entonces es muy fácil, hermano, identificar cuándo las cosas han venido de parte de Dios o cuándo las cosas han venido de parte del diablo. Porque todas las cosas que vienen de parte de Dios implica que nosotros tuvimos que prevalecer en una batalla contra el enemigo. Para saber si realmente tu matrimonio lo pasaste al reino de la luz desde las tinieblas, tú tenés que haber batallado con el enemigo a través de una palabra. Entonces tú tenés que saber muy bien cuál es esa palabra con la cual venciste al enemigo, como hizo Jesucristo en el desierto. Venció al diablo con todo lo que estaba escrito. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces tú necesitas algo de lo que está escrito, se te revele en tu corazón. ¿Para qué? Para hacer pasar eso que te había dado el diablo al reino de la luz. Se puede, pero hay que pagar un precio. Y ese precio va a ser en base a tu meditación, en base a tu oración, en base a tu compromiso, en tu relación con Dios. Entonces sí, el Señor puede recibir eso porque el Señor va a ver tu fe. Entonces, hermano, esta es la forma para escaparse, para separarse de la influencia del demonio en tu cuerpo. Buscando al Señor Jesucristo, entendiendo que hay un Padre en los cielos y que tenemos que obedecer con precisión todas las directivas que nos dan. Vuelvo a repetir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre para tu vida es que medites día y noche en su palabra, que saques al diablo de adentro de tu corazón y metas la personalidad de Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando reprendas el demonio y salga de tu cuerpo, no tenga la posibilidad de volver y venir con 7 peores para arruinarte completamente la relación con Dios. Entonces, hay que tomar una decisión, hermano. Hoy tenés que tomar una decisión porque tu tristeza, tu amargura, tu depresión, tu ira, tu envidia, tu celo, el hecho de fornicarte, el hecho de ser un homosexual, el hecho de ser una lesbiana, el hecho de ser un drogadicto, todo está relacionado ¿a qué? A que no tenés una relación con Dios. Y los demonios están utilizando tu cuerpo. Y a veces, vuelvo a repetir, si no conoces a Jesucristo, tú pensás que sos así, pero en realidad eso son los demonios viviendo dentro de ti. Así que espero que me hayas escuchado en esta noche, que tomes una decisión radical y seas valiente y esforzado, porque el Señor le dijo 3 veces a Josué, esfuérzate y sé valiente.
el meditar en mi palabra. Llegó un momento que le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque el Señor sabe la lucha que tenemos que batallar para poder transformar tinieblas en luz. Así que hermano, te bendigo en esta hora, yo voy a orar ahora por ti y que el Señor te ilumine y te dé esa valentía, esa pasión y ese esfuerzo para poder prevalecer sobre el enemigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora, gracias Señor por todos aquellos que pudieron escuchar este mensaje. Yo te pido que bendiga sus espíritus, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que bendiga su alma y que bendiga su cuerpo, que Señor, en el nombre de Jesucristo, que su espíritu pueda estar lleno de la palabra, que hayan entendido, Padre, que para prevalecer, para sacar completamente, definitivamente el demonio del cuerpo, necesitan de la palabra para que cuando quiera venir ese espíritu inmundo nuevamente a meterse en su cuerpo, la encuentren llena de tu presencia, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que estés lavando ahora de todo pecado, que estés limpiando con la sangre de Jesucristo, barriendo el alma, Señor, para que quede santificada. En el nombre de Jesús, también te pido que hermosees el cuerpo, Padre. Ahora en el nombre de Jesucristo, Padre, yo voy a interceder, voy a reprender todo espíritu inmundo que esté atormentando a tus hijos, Padre, de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier tormento, todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesús te ordeno, demonio, suelta al Hijo de Dios, llévate toda enfermedad, llévate toda tristeza, toda depresión, toda amargura, todo dolor, toda envidia, todo celo, toda murmuración, toda crítica. En el nombre de Jesús, demonio, suelta, suelta al Hijo de Dios, demonio, fuera, 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 en el nombre de Jesucristo de Nazaret, suelta, en el nombre de Jesús, demonio, no entres más en él, en el nombre de Jesús te ordeno, Padre, llena de paz, llena de alegría, llena de gozo a todo aquel que esté escuchando este mensaje. Dale fe, aumenta su fe, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice abundantemente el espíritu, el alma y el cuerpo. Padre, que a partir de ahora pueda comenzar una nueva vida, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea valiente y esforzado, Padre, y que le dé guerra al reino enemigo. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo, 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 Señor, en tu nombre, Señor, a todos aquellos que escucharon este mensaje. En el nombre de Jesús, hermano, te bendigo. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta palabra te haya sido de bendición y que bueno, que la pongas en práctica. Tenemos que ser más que vencedores y tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. El Señor tiene que vivir feliz dentro de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Buenas noches.